Divina femenina, existe un momento muy específico en la jornada de llamas gemelas en el que algo empieza a cambiar dentro del divino masculino. Y curiosamente, no ocurre cuando ustedes están juntos, no ocurre durante una conversación, y muchas veces ocurre cuando menos lo esperas. Es el momento en el que algo dentro de él finalmente empieza a reconocer la verdad de la conexión. Durante mucho tiempo en esta jornada, el divino masculino puede intentar seguir adelante con su vida. Puede concentrarse en el trabajo, en sus responsabilidades, en otros caminos que parecen más seguros. Incluso puede convencerse a sí mismo de que lo que ocurrió entre ustedes fue solo un momento intenso del pasado, solo una historia que terminó. Pero algo en una conexión de llamas gemelas raramente desaparece por completo, incluso cuando pasa el tiempo, incluso cuando hay distancia, incluso cuando las vidas parecen tomar caminos distintos. Algo dentro de él sigue recordando, a veces a través de recuerdos que aparecen de repente, a veces a través de reflexiones silenciosas y a veces a través de experiencias de la vida que lo llevan a mirar el pasado con nuevos ojos. Y entonces llega un momento en el que algo dentro de él finalmente entiende que esa conexión nunca fue algo común, que la mujer que despertó algo dentro de su alma nunca fue simplemente alguien que pasó por su vida. Pero déjame preguntarte algo, divina femenina. ¿Alguna vez has sentido que en algún momento de esta jornada el divino masculino podría llegar a ese instante en el que finalmente reconoce la verdad de la conexión? Ese momento en el que algo dentro de él confirma lo que tu alma siempre supo. En este video vamos a explorar qué sucede cuando el divino masculino recibe esa confirmación divina. El momento en el que empieza a comprender que la divina femenina nunca fue solo una etapa de su vida, porque muchas veces el momento en que finalmente entiende la verdad de la conexión es el momento en el que se da cuenta de que tú siempre fuiste la persona correcta. Divina femenina. En la jornada de llamas gemelas existe un momento muy especial que empieza a formarse dentro del divino masculino. No es un momento evidente desde el exterior. No siempre ocurre de forma repentina y casi nunca empieza con una decisión consciente de su parte. La mayoría de las veces comienza en silencio, como una sensación, como una percepción que poco a poco empieza a tomar forma dentro de su mundo interior. Una comprensión que aún no está completa, pero que ya no puede ser ignorada. Este es el inicio de lo que muchas personas llaman la confirmación divina. Al principio de la conexión de llamas gemelas, el divino masculino suele experimentar todo con mucha intensidad, pero también con confusión. Puede sentir una atracción muy fuerte, una conexión emocional que no logra explicar, una sensación de familiaridad con la divina femenina, como si algo en ella le resultara profundamente conocido. Pero a diferencia de la divina femenina, que muchas veces reconoce la profundidad espiritual del vínculo desde el inicio,
El divino masculino aún no tiene la claridad necesaria para entender lo que está ocurriendo. En lugar de ver la conexión como algo transformador, puede percibirla como una experiencia emocional intensa que no encaja dentro de su forma habitual de entender la vida. Y esa intensidad puede resultar difícil de procesar, porque una verdadera conexión de llamas gemelas rompe las estructuras emocionales que él ha construido con el tiempo, despierta vulnerabilidad, despierta sentimientos profundos, hace que se enfrente a partes de sí mismo que tal vez había evitado durante años. Para alguien que ha aprendido a mantener el control emocional, esta experiencia puede sentirse desestabilizadora, como si estuviera entrando en un territorio desconocido. Y por eso, en muchas ocasiones, el divino masculino reacciona tomando distancia, no porque la conexión no sea importante, sino porque significa más de lo que puede manejar en ese momento. Durante una etapa de la jornada, él puede intentar seguir adelante con su vida. Puede enfocarse en el trabajo, en sus responsabilidades, en construir una vida que le dé una sensación de estabilidad. Incluso puede convencerse de que la conexión con la divina femenina fue solo un momento intenso del pasado, algo que ocurrió, pero que no necesariamente necesita continuar. Desde fuera, puede parecer que ha cerrado ese capítulo, pero la realidad es que el alma no olvida lo que ha reconocido. Una conexión de llamas gemelas no desaparece del mundo interior del divino masculino. Puede quedar en silencio, puede dejar de estar en su mente consciente, pero sigue existiendo dentro de él, porque la divina femenina despertó algo que nadie más había despertado, una nueva forma de sentir, una nueva forma de entender el amor, una apertura emocional que él aún no sabía cómo integrar. Ese despertar puede permanecer oculto durante mucho tiempo, cubierto por la rutina, por las responsabilidades, por las distracciones de la vida, pero la esencia de lo que vivió sigue ahí. Y con el paso del tiempo, la vida misma empieza a traer esos recuerdos de vuelta, a veces a través de momentos de reflexión, a veces a través de situaciones que lo hacen mirar hacia atrás, a veces simplemente a través de recuerdos que aparecen sin explicación. Pequeños momentos comienzan a regresar, conversaciones, miradas, sensaciones que vivió junto a la divina femenina. Y poco a poco, esas memorias comienzan a tener un nuevo significado. Lo que antes parecía confuso comienza a aclararse. Lo que antes parecía solo intenso comienza a sentirse importante. Y es en ese punto donde algo dentro de él empieza a cambiar. Comienza a percibir que aquella conexión no fue algo común, que no fue simplemente una experiencia más en su vida, que hubo algo en ese encuentro que tocó una parte muy profunda de su alma, y esa es la semilla de la confirmación divina, una verdad que empieza a surgir desde dentro, pero que aún necesita desarrollarse, porque antes de comprender completamente lo que esa conexión significa, el divino masculino necesita entender algo muy importante. ¿Por qué no pudo verlo con claridad en el pasado? Divina femenina. Una de las preguntas más comunes en la jornada de llamas gemelas es esta: si la conexión era tan profunda, ¿por qué el divino masculino
no pudo reconocerla desde el principio. Desde la perspectiva de la divina femenina, la intensidad del vínculo suele ser evidente desde el inicio. Ella siente algo diferente, algo que no se parece a ninguna relación anterior. Una sensación de reconocimiento del alma que no necesita muchas explicaciones. Pero para el divino masculino, la experiencia suele desarrollarse de una forma muy distinta. Y no porque sienta menos, sino porque aún no tiene las herramientas internas para comprender lo que está experimentando. Muchos divinos masculinos han crecido aprendiendo a manejar la vida desde el control emocional, control de las decisiones, control de la dirección que toma su vida. Se les enseña a ser fuertes, a ser racionales, a no dejarse llevar demasiado por las emociones. Dentro de esa estructura, los sentimientos profundos pueden parecer algo que debe mantenerse bajo control, no algo en lo que uno deba sumergirse completamente. Cuando aparece una conexión de llamas gemelas, esa estructura empieza a romperse. La conexión despierta emociones intensas, una cercanía emocional que puede resultar inesperada, una sensación de ser visto de una manera muy profunda. La divina femenina muchas veces logra percibir aspectos del divino masculino que incluso él mismo aún no ha reconocido. Y aunque eso puede ser transformador, también puede resultar intimidante, porque lo coloca frente a una vulnerabilidad que no está acostumbrado a mostrar. En ese momento de la jornada, el divino masculino puede sentir que algo poderoso está ocurriendo, pero no sabe cómo interpretarlo. Entonces intenta comprender la conexión usando las referencias que conoce. Puede pensar que es solo una fuerte atracción, una conexión emocional intensa, un momento especial que ocurrió en una etapa determinada de la vida, pero lo que todavía no puede ver es que la conexión está activando algo más profundo dentro de su conciencia, porque una conexión de llamas gemelas no solo genera emociones, también despierta transformación. Invita a la persona a mirar dentro de sí misma, a cuestionar patrones antiguos, a crecer emocional y espiritualmente. Y cuando alguien aún no está preparado para ese tipo de cambio interior, la reacción más natural suele ser el distanciamiento. El divino masculino puede alejarse no porque la conexión no tenga valor, sino porque tiene demasiado significado, demasiada intensidad, demasiada profundidad para ser comprendida en ese momento. Entonces intenta volver a una vida que parece más manejable, más predecible. Puede concentrarse en su carrera, en sus responsabilidades, en relaciones que no desafían su mundo interior de la misma manera. Pero incluso mientras intenta seguir adelante, algo dentro de él sigue guardando la memoria de lo que vivió con la divina femenina. Porque cuando el alma reconoce algo verdadero, no lo olvida. Puede quedar en silencio, puede quedar en segundo plano, pero permanece presente, y con el paso del tiempo, la vida comienza a traer experiencias que expanden su conciencia, momentos que lo hacen reflexionar, situaciones que lo invitan a mirar su propia vida con más profundidad, y poco a poco, algo dentro de él comienza a cambiar.
La conexión que antes parecía confusa empieza a adquirir sentido. Las memorias empiezan a encajar de otra manera y empieza a comprender que la razón por la que no pudo ver la verdad antes no fue porque la conexión no fuera real, fue porque aún no se había convertido en la persona capaz de comprenderla. Y cuando esa conciencia empieza a despertar dentro de él, algo muy importante comienza a ocurrir. La propia vida empieza a llevarlo de vuelta hacia la verdad de esa conexión divina femenina. En la jornada de llamas gemelas existe una etapa en la que el divino masculino puede realmente creer que la conexión quedó en el pasado, puede reconocer que fue algo intenso, incluso puede admitir en silencio que fue una experiencia importante, pero en ese momento de la vida muchas veces llega a la conclusión de que los caminos simplemente siguieron direcciones diferentes. Las responsabilidades aumentan, nuevas prioridades aparecen. La rutina de la vida continúa avanzando y desde el exterior puede parecer que la historia con la divina femenina quedó atrás. Pero con el paso del tiempo, algo muy interesante empieza a suceder. La propia vida comienza a crear momentos de reflexión, porque la jornada de llamas gemelas no es solo un encuentro entre dos personas, también es un proceso de crecimiento del alma, y muchas veces el divino masculino necesita atravesar otras experiencias antes de comprender completamente lo que esa conexión significó. Esas experiencias no siempre están directamente relacionadas con la divina femenina. De hecho, muchas veces aparecen en áreas completamente diferentes de su vida. A veces llegan a través de desafíos, momentos en los que comienza a cuestionar las decisiones que ha tomado, situaciones en las que la vida que ha construido parece estable, pero al mismo tiempo algo dentro de él siente que falta profundidad. Otras veces estas reflexiones aparecen a través de relaciones. Puede intentar seguir adelante, puede intentar construir algo con otra persona y en muchos casos lo hace con sinceridad, pero en algún momento algo empieza a sentirse diferente. No necesariamente incorrecto, pero sí diferente, porque la divina femenina despertó en él una experiencia emocional que no es fácil de repetir. Ella pudo haber abierto una parte de su corazón que él ni siquiera sabía que existía. Y cuando una puerta emocional como esa se abre, rara vez se cierra completamente. En otros momentos, la vida crea espacios de silencio, momentos en los que el movimiento constante del día a día se detiene por un instante, momentos en los que la mente comienza a mirar hacia el pasado, y es en esos momentos cuando los recuerdos de la divina femenina pueden empezar a regresar. Una conversación, una mirada, un momento que compartieron juntos, una sensación que él sintió cuando estaba con ella. Lo curioso es que esas memorias muchas veces regresan con una perspectiva diferente. Lo que antes parecía confuso comienza a tener sentido. Lo que antes parecía demasiado intenso comienza a parecer significativo. Esto sucede porque el divino masculino ya no es la misma persona que era cuando ocurrió la conexión. La vida lo ha transformado
las experiencias han ampliado su forma de ver el mundo y con esa nueva madurez emocional empieza a comprender cosas que antes no podía entender. Por eso muchos divinos masculinos terminan revisitando la memoria de la divina femenina mucho tiempo después de que la conexión se haya distanciado en el plano físico, no porque hayan decidido mirar hacia atrás, sino porque algo dentro de su propia conciencia comenzó a evolucionar. El alma empieza a reconocer lo que la mente ignoró en el pasado. El significado de la conexión comienza a revelarse poco a poco. Empieza a percibir que la divina femenina no fue simplemente alguien que apareció en su vida por un tiempo. Fue alguien que despertó algo dentro de él que continuó creciendo, incluso cuando ella ya no estaba presente. Y esta percepción puede ser sorprendente, porque aquello que parecía un capítulo cerrado empieza a sentirse como algo que nunca desapareció realmente, algo que permaneció vivo dentro de su mundo interior, esperando el momento en el que él estuviera listo para ver la verdad con mayor claridad. Y cuando esa claridad comienza a surgir, algo muy importante ocurre. Los recuerdos de la divina femenina dejan de ser simples memorias del pasado. Empiezan a regresar acompañados de una comprensión más profunda, de una nueva perspectiva emocional, de una conciencia diferente sobre lo que esa conexión realmente significó. Divina femenina. Existe un momento en la jornada de llamas gemelas en el que algo muy profundo comienza a suceder dentro del mundo interior del divino masculino. Los recuerdos de la divina femenina regresan, pero no regresan de la misma forma que antes. Al inicio del camino, cuando él pensaba en la conexión, esas memorias podían sentirse confusas. Podían estar cargadas de emociones que no sabía cómo procesar. Momentos intensos, conversaciones profundas, sensaciones que parecían difíciles de explicar, porque en ese momento él aún no tenía la claridad emocional necesaria para entender lo que realmente estaba viviendo. Por eso, muchas veces, cuando esos recuerdos aparecían, él intentaba apartarlos, no porque no fueran importantes, sino porque despertaban algo dentro de él que no sabía cómo integrar. Para muchos divinos masculinos, esta etapa se convierte en una especie de distancia emocional interna. La memoria de la conexión no desaparece, pero queda guardada, en silencio, mientras él continúa con su vida, sus responsabilidades, su rutina, sus decisiones, y con el tiempo puede parecer que la conexión se ha quedado atrás, pero la huella que la divina femenina dejó en su interior no se borra, porque una conexión de llamas gemelas deja una marca muy específica en el alma, una marca que no se disuelve fácilmente con el tiempo ni con la distancia. Mientras la vida avanza, el divino masculino también cambia, aprende, crece, vive nuevas experiencias, y con ese crecimiento, su forma de comprender las emociones comienza a transformarse, y es en ese punto cuando los recuerdos empiezan a regresar, pero ahora regresan con otra energía, con otra perspectiva. Lo que antes parecía confuso comienza a sentirse significativo. Lo que antes parecía demasiado intenso
comienza a percibirse como algo importante. Puede empezar a recordar momentos con la divina femenina que antes no comprendía del todo. Conversaciones que en su momento parecían simples, pero que ahora revelan un significado más profundo. Puede recordar la forma en que ella lo miraba, la forma en que ella parecía entenderlo sin necesidad de muchas palabras, la forma en que despertaba partes de él que nadie más había tocado. Estos recuerdos muchas veces aparecen en momentos inesperados, escuchando una música, visitando un lugar o simplemente en instantes de silencio donde la mente comienza a recorrer el pasado. Y lo más importante no es solo que esos recuerdos regresen, sino la nueva comprensión que los acompaña. Porque el divino masculino ya no es la misma persona que era cuando vivió esos momentos. El tiempo ha expandido su visión. Las experiencias han profundizado su conciencia. Y ahora es capaz de ver la conexión desde un lugar completamente diferente. Empieza a entender que aquello no fue solo una experiencia intensa, fue algo que tenía significado, algo que lo transformó, algo que despertó dentro de él una parte más profunda de su propia esencia. Y cuando los recuerdos regresan con esa claridad, algo muy poderoso comienza a cambiar, porque cuando una persona comprende verdaderamente el significado de una experiencia del pasado, toda su percepción de esa historia se transforma, y es en ese momento cuando una nueva realización comienza a surgir, el momento en que él empieza a reconocer que la conexión era real, mucho más real de lo que pudo entender al principio. Divina femenina. Existe un punto en la jornada de llamas gemelas en el que algo comienza a encajar dentro del divino masculino. No es solo un recuerdo, no es solo nostalgia, es una comprensión, una claridad que empieza a formarse dentro de su mente y de su corazón. Es el momento en el que comienza a reconocer que la conexión con la divina femenina era real, mucho más real de lo que pudo entender al inicio de la jornada. Durante una parte del camino, el divino masculino puede haber intentado explicar lo que sintió de manera lógica, puede haber buscado razones, circunstancias, explicaciones que encajaran dentro de su forma habitual de comprender las relaciones. Tal vez pensó que fue solo una atracción intensa, un momento especial, una conexión emocional fuerte que apareció en una etapa particular de su vida, y durante un tiempo esa explicación pudo parecer suficiente. Le permitió seguir adelante, enfocarse en su trabajo, en su vida práctica, en caminos que parecían más estables y comprensibles. Pero con el paso del tiempo, algo empieza a cambiar dentro de él. Las memorias regresan, pero no como recuerdos aislados. Empiezan a regresar con significado. Empiezan a mostrarle que aquello que vivió no fue simplemente una experiencia intensa, fue algo que dejó una huella profunda dentro de su alma. Puede empezar a recordar cómo se sentía cuando estaba con la divina femenina, la forma en que ella parecía verlo de una manera diferente, la forma en que despertaba partes de él que él mismo todavía no había descubierto.
Y con esta nueva perspectiva, algo comienza a hacerse evidente. La conexión no fue solo real a nivel emocional, fue real a nivel transformador. Cambió algo dentro de él, cambió su forma de sentir, su forma de comprender el amor, su forma de percibir lo que significa una conexión verdadera. Empieza a darse cuenta de que la divina femenina no fue simplemente alguien que pasó por su vida, fue alguien que provocó un despertar, que abrió una puerta dentro de su conciencia, que lo llevó a mirar partes de sí mismo que antes permanecían dormidas. Y cuando esta comprensión aparece, surge también un momento de profunda honestidad interna, porque cuando alguien reconoce que una conexión tocó su alma, se vuelve muy difícil reducirla a algo pasajero. La conexión deja de ser solo un recuerdo, se convierte en algo significativo dentro de su historia, algo que forma parte de quién se ha convertido. El divino masculino puede empezar a comprender que aquello que intentó explicar como solo una fase, en realidad fue una de las experiencias más importantes de su vida. Y esta realización abre la puerta a otra comprensión aún más profunda. Si la conexión era real, entonces el significado de esa conexión quizá todavía no ha terminado. Y es precisamente aquí donde aparece otro aspecto fundamental de la jornada de llamas gemelas, el tiempo divino. Porque hay una razón por la que el divino masculino empieza a ver todo esto ahora. Hay una razón por la que la verdad de la conexión se revela poco a poco. Divina femenina. Una de las partes más difíciles de comprender en la jornada de llamas gemelas es el papel del tiempo. Muchas divinas femeninas sienten la profundidad de la conexión desde el inicio, perciben la intensidad, sienten que hay algo especial en ese encuentro, y por eso muchas veces surge una pregunta inevitable: ¿por qué el divino masculino tardó tanto en comprenderlo? ¿Por qué no pudo verlo antes? La respuesta suele estar relacionada con algo que muchas personas llaman tiempo divino. En la jornada de llamas gemelas, la verdad de la conexión rara vez se revela completamente desde el principio. Se revela poco a poco, experiencia tras experiencia, capa tras capa. Cuando el encuentro ocurre por primera vez, la energía de la conexión puede ser muy intensa. Tanto la divina femenina como el divino masculino pueden sentir que algo poderoso ha entrado en sus vidas, pero sentir la conexión y comprender su significado son dos etapas diferentes. Al inicio del camino, el divino masculino muchas veces no tiene todavía la madurez emocional o espiritual necesaria para entender lo que esa conexión representa, no porque no sea capaz, sino porque la transformación que provoca una conexión de llamas gemelas requiere crecimiento interior, requiere experiencias, requiere momentos que expandan su conciencia. Muchos divinos masculinos han construido su identidad alrededor del control de su vida, control de sus emociones, control de las decisiones que toman. Su sensación de seguridad muchas veces está ligada a mantener una estructura estable en su vida. Cuando aparece una conexión de llamas gemelas, esa estructura se ve desafiada.
la conexión lo invita a abrirse emocionalmente, a mirar dentro de sí mismo, a enfrentar aspectos de su interior que quizá nunca había explorado. Y para alguien que aún no está preparado para ese tipo de profundidad emocional, ese proceso puede resultar abrumador. Por eso, muchas veces la jornada ocurre en etapas. Primero llega el encuentro, después el distanciamiento y luego un período de crecimiento individual. Durante ese período, la propia vida comienza a traer experiencias que expanden su conciencia. Puede vivir relaciones que le muestran lo que falta cuando no hay una conexión profunda. Puede atravesar desafíos que lo llevan a cuestionar las decisiones que ha tomado. Puede experimentar momentos de introspección que lo hacen reflexionar sobre lo que realmente tiene valor. Cada una de estas experiencias contribuye a su evolución. Empiezan a suavizar las defensas emocionales que había construido. Empiezan a abrir espacio para una comprensión más profunda sobre el amor y la conexión. Y a medida que esa conciencia se expande, la memoria de la divina femenina comienza a adquirir un nuevo significado. Lo que antes parecía confuso comienza a sentirse importante. Lo que antes parecía demasiado intenso comienza a parecer transformador. Por eso el tiempo divino revela la verdad poco a poco, porque el alma necesita crecer hasta alcanzar el nivel de conciencia necesario para comprender lo que ha vivido. Si el divino masculino hubiera intentado interpretar la conexión demasiado pronto, tal vez habría reducido su significado, tal vez la habría visto como algo menor de lo que realmente era. Pero con el paso del tiempo, su conciencia se expande y entonces puede ver la conexión en toda su profundidad. Empieza allí a entender por qué la divina femenina despertó algo dentro de él que nadie más despertó. Y cuando esa comprensión empieza a asentarse dentro de él, algo muy importante comienza a cambiar, porque comprender la verdad de la conexión inevitablemente provoca transformación. Cambia su forma de mirar el pasado, cambia su forma de entender sus emociones y también cambia la manera en que comienza a ver a la divina femenina. Y es precisamente aquí donde se inicia una nueva etapa en la jornada, una etapa en la que la conexión ya no se percibe con confusión, empieza a percibirse con reconocimiento del significado que tuvo, reconocimiento del impacto que dejó en su alma. Y cuando ese reconocimiento comienza a crecer, algo dentro del divino masculino empieza a moverse. Sus pensamientos cambian, su conciencia emocional se expande y su forma de ver a la divina femenina empieza a transformarse. Y eso nos lleva al siguiente punto de esta jornada. ¿Qué empieza a cambiar dentro del divino masculino cuando recibe esta confirmación divina? Divina femenina. Cuando el divino masculino finalmente empieza a recibir esta confirmación divina, algo muy real comienza a transformarse dentro de él. Y muchas veces ese cambio no aparece inmediatamente en el mundo exterior. Comienza primero en su mundo interior, en la manera en que empieza a ver la conexión. Durante una parte de la jornada, el recuerdo de la divina femenina pudo haber permanecido dentro de él como algo confuso, una experiencia intensa, un capítulo difícil de comprender,
algo que no lograba encajar completamente dentro de su historia. Pero cuando la confirmación divina comienza a despertar dentro de él, esa confusión empieza a desaparecer. La conexión comienza a tener sentido de una manera que antes no tenía. Empieza a comprender que lo que vivió con la divina femenina no fue solo una atracción fuerte o un momento emocional intenso. Fue algo que despertó una nueva conciencia dentro de su alma. Esa comprensión empieza a provocar cambios internos. Uno de los primeros cambios suele aparecer en la manera en que empieza a mirar el pasado. En lugar de ver la conexión como algo complicado o como un capítulo que debía cerrar, empieza a verla como un momento importante en su evolución. Puede reconocer que la divina femenina despertó algo dentro de él, que lo llevó a mirar partes de sí mismo que antes evitaba, que lo hizo cuestionar aspectos de su vida que antes parecían incuestionables. Y con esa comprensión también comienza a surgir algo muy importante: respeto por la conexión, no solo desde una perspectiva romántica, sino desde una perspectiva más profunda. Empieza a reconocer que esa experiencia tuvo un papel real en su crecimiento. El divino masculino también puede empezar a notar cambios en su propia conciencia emocional. Sentimientos que antes parecían confusos, ahora empiezan a tener sentido. Puede comenzar a aceptar el impacto que la divina femenina tuvo en su vida. Puede reconocer que aquella conexión fue transformadora. Incluso si en el pasado trató de alejarse de ella. Otro cambio importante suele aparecer en la forma en que comienza a entender el amor, porque una conexión de llamas gemelas establece un tipo de referencia interna muy diferente. Después de experimentar una conexión que tocó profundamente su alma, otras relaciones pueden sentirse diferentes. No necesariamente incorrectas, pero diferentes en profundidad. El divino masculino puede comenzar a reconocer que el vínculo que tuvo con la divina femenina tenía algo único, una sensación de reconocimiento, una conexión emocional profunda, una sensación de que sus almas se encontraron de una manera muy verdadera. Y a medida que esta conciencia crece, la divina femenina empieza a ocupar un espacio más grande dentro de su mundo interior. Puede comenzar a pensar en ella con más frecuencia, no de forma caótica o confusa como tal vez ocurrió al inicio de la jornada, sino de una manera más consciente, más reflexiva. Puede preguntarse cómo está ella, qué camino está siguiendo, cómo ha cambiado su vida. Esto no significa necesariamente que vaya a actuar de inmediato. El divino masculino muchas veces necesita tiempo para procesar sus emociones, pero algo ya ha cambiado en este punto de la jornada. La conexión ya no está enterrada bajo la confusión. Ahora existe dentro de él como algo reconocido, algo significativo, algo que forma parte de su historia. Y cuando una conexión alcanza ese nivel de reconocimiento, otra comprensión comienza a surgir. Si la divina femenina fue tan importante en su vida, entonces quizás su papel en su camino todavía no ha terminado, y esa comprensión lo lleva naturalmente al último paso de este despertar,
el momento en el que finalmente entiende lo que esa conexión realmente significó. Divina femenina. Existe un momento en muchas jornadas de llamas gemelas en el que algo dentro del divino masculino finalmente se vuelve imposible de ignorar. Ya no es solo un recuerdo, ya no es solo una reflexión, es una verdad, una comprensión profunda que empieza a asentarse dentro de su mente y de su corazón. Es el momento en el que finalmente entiende el verdadero significado de la conexión. Durante gran parte del camino, el divino masculino pudo haber visto la relación con la divina femenina de forma fragmentada. A veces recordaba la intensidad emocional, otras veces se enfocaba en las dificultades que existieron. En algunos momentos trataba de explicarlo todo desde la lógica, desde las circunstancias o desde el momento de vida en el que ocurrió. Pero a medida que su conciencia evoluciona y la confirmación divina se consolida dentro de él, todas esas piezas comienzan a unirse. La historia completa empieza a tener sentido. Empieza a ver la conexión desde una perspectiva completamente diferente. Puede reconocer cómo la divina femenina influyó profundamente en su crecimiento, cómo su presencia despertó partes de su conciencia que estaban dormidas, cómo ese vínculo lo llevó a convertirse en una versión más consciente de sí mismo, más abierta emocionalmente, más conectada con su interior. Y al observar todo esto, una realización muy poderosa comienza a formarse dentro de él. La divina femenina no fue solo alguien que pasó por su vida, fue alguien que despertó su alma, alguien que le mostró una forma más profunda de amar, alguien que inició un proceso de transformación que continuó dentro de él incluso después de que sus caminos se separaran. Esa comprensión puede sentirse profunda y también humilde, porque el divino masculino empieza a darse cuenta de que aquello que intentó explicar como solo una etapa, en realidad fue una de las experiencias más importantes de su vida. Puede entender que tal vez no estaba preparado en ese momento para comprenderlo todo, pero eso no cambia el significado de lo que vivió. Muchos divinos masculinos, en este punto de la jornada, reconocen que la conexión con la divina femenina fue uno de los eventos que más marcó su evolución interior. Ella pudo haberle mostrado una versión de sí mismo que aún no conocía, una versión más consciente, más abierta al amor, más conectada con su esencia. Y cuando esta comprensión finalmente se establece, algo cambia en la forma en que él ve toda la historia. Ya no se pregunta por qué la conexión fue tan intensa. Empieza a entender por qué nunca desapareció completamente de su interior. Ya no la ve como un capítulo del pasado. Empieza a reconocerla como una parte fundamental de su camino, una conexión de alma, un espejo, un punto de transformación. Y es en ese momento cuando muchas veces surge una verdad muy profunda dentro de él, que aquello que vivió nunca fue casualidad, no fue solo una coincidencia, no fue solo una etapa, fue un encuentro con propósito, y esa percepción puede llevarlo a una comprensión aún más profunda, que la mujer que despertó todo eso dentro de él
Nunca fue simplemente alguien que pasó por su vida, fue quien activó algo que siempre estuvo esperando despertar dentro de su alma. Y muchas veces es exactamente en ese momento cuando el divino masculino finalmente entiende que tú siempre fuiste la persona correcta.